Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este informe de cierre de la Unidad Nacional Azul y Blanco en esta farsa electoral 2022 en las elecciones municipales en Nicaragua. Vamos a primero escuchar las palabras de Juan Diego Barberena, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Hoy la Unidad Nacional Azul y Blanco, en esta farsa electoral de la dictadura Ortega Murillo, a través de la cual pretende perpetuarse en el poder, consolidando todo el poder a nivel local, la Unidad Nacional, en virtud de vastos reportes ciudadanos en todo el territorio nacional, ha podido observar una mínima participación electoral. Todos los centros de votación que han sido monitoreados estaban absolutamente vacíos y la dictadura ha tenido que recurrir a otros métodos para poder movilizar a sus votantes. Ha quedado demostrado con esta farsa electoral y con la ausencia de participación de la ciudadanía la ilegitimidad absoluta de la dictadura de Ortega Murillo a todos los niveles, pero así también ha quedado demostrado el rechazo de la ciudadanía a la dictadura, ha quedado demostrada la resistencia activa de la gente en contra de la dictadura y la valentía en cómo la ciudadanía nicaragüense le ha cerrado las puertas a la dictadura de Ortega Murillo y ha vaciado las calles también atendiendo al llamado que la Unidad Nacional Azul y Blanco ha realizado. Estas elecciones se han realizado sin ningún tipo de competencia política y electoral. Estas elecciones se han realizado en la configuración de un sistema de partido único, en donde partidos políticos se han servido y han sido utilizados, cooptados y capturados por la dictadura de Ortega Murillo para legitimar las actuales elecciones, pero lo que ha quedado demostrado es la resistencia silenciosa de la ciudadanía, rechazando la farsa de la dictadura, quedándose en sus casas, y eso se ha puesto de relieve con una gran cantidad en cuanto a porcentajes de abstención ciudadana. Ana Quiroz, también integrante del Consejo Político. Hemos recibido informes de prácticamente todos los municipios del país y los departamentos. En todos ellos la constante es la ausencia de votantes en los centros de votación, la manipulación por parte del régimen de los y las trabajadoras del Estado y de algunos otros grupos como los jubilados y comerciantes o proveedores del Estado, pero sobre todo la voluntad del régimen de convertir a Nicaragua en un enorme campo de concentración, donde por cualquier motivo puede ser apresado, apresada, como sucedió entre ayer y hoy, con al menos 12 personas que nos han informado en al menos 3 departamentos del país, en el norte, en Masaya y en Carazo. De estas 12 personas, al menos 4 tienen vínculos con la Unidad Nacional Azul y Blanco y por ellos y ellas demandamos su liberación pronta y sin mayores riesgos. Al mismo tiempo, queremos decir que la presión ha sido enorme para todos los sectores. Todavía a estas horas andan tratando de recoger a personas para obligarlas a ir a votar. Y esto no es una elección, esto es una farsa más. Héctor Mairena. Estas 12 personas que fueron capturadas entre ayer y hoy en la víspera de la farsa electoral se suman a las más de 220 personas presas políticas que tiene el régimen. Hay que señalar que hoy ha quedado constatado el repudio, el rechazo de la población nicaragüense a esta farsa electoral ejecutada por el orteguismo. Y el orteguismo se ha visto obligado a presionar no solamente a los trabajadores del Estado, a los funcionarios públicos para que vayan a votar, a los que ha obligado a codificar las boletas electorales y que le tomen fotografía, para demostrar que sí acudieron a las urnas y no
sufran la represión del orteguismo en sus empleos. También ha presionado a policías, a soldados, a empresarios de distinta magnitud para que vayan ellos mismos y sus trabajadores, y también ha obligado a transportistas a que lleven a pobladores a los centros de votación. Nosotros queremos decirle a los trabajadores del Estado que comprendemos que están siendo presionados para que se cumplan con estas presiones de los orteguistas en las distintas instituciones. Sus derechos también están siendo violentados por el orteguismo, y que lo comprendemos y que no les condenamos por verse obligados a esta presión y a esta coacción del régimen. Cuando Nicaragua sea democrática, los derechos de todos los trabajadores del Estado van a ser respetados y existirá plena libertad para que puedan ejercer también libremente el derecho a votar. Ese es un mensaje que queremos transmitir desde la Unidad Nacional Azul y Blanco, y rechazamos, condenamos esta farsa electoral que hoy se ha dado en Nicaragua y de la que el orteguismo sale sin ninguna legitimidad, como salió sin ninguna legitimidad el pasado noviembre del 2021. Muchas gracias. Libertad para las personas presas políticas. ¡Libertad! Algunos medios en bilateral nos preguntan qué puede esperar el pueblo de Nicaragua después de esta farsa electoral. Bueno, yo creo que la dictadura de Ortega Murillo, tanto con la abstención el día de hoy que demuestra su crisis, se debe saber derrotada un año más, ¿verdad? Pero sin embargo sabemos cómo la dictadura reacciona ante sus derrotas inminentes, ¿no? Ante su crisis, y su actuación va a ser reprimiendo y oprimiendo a la ciudadanía nicaragüense. Sin embargo, nosotros como Unidad Nacional Azul y Blanco, también con todo el trabajo que hemos hecho el día de hoy, vamos a seguir realizando un trabajo de incidencia internacional para aumentar la presión en contra de la dictadura de Ortega Murillo, para demostrar que la ilegitimidad no solamente del régimen político que comanda Ortega y Murillo, sino también es a todos los niveles y en todo tipo de autoridades locales que han sido capturadas, cooptadas a través del aniquilamiento de la autonomía municipal. Incidencia que vamos a realizar, y sin duda para seguir presionando a la dictadura, en primera instancia para que se liberen a las personas presas políticas, pero además para que nuevamente se restablezcan los derechos políticos de todos los ciudadanos y se restablezca el derecho a elegir y el derecho a decidir de la gente. Hoy la población, en virtud de que no tiene capacidad de decidir por medio del voto, se manifiesta absteniéndose, y eso es un elemento muy importante que nosotros y nosotras debemos de tener en consideración. Quisiera agregar que el año pasado el repudio de la población a la farsa en las llamadas elecciones nacionales propició que rápidamente, en los próximos días, la comunidad internacional expresara su repudio, su rechazo, y calificara como ilegítimo ese proceso. Ahora está pasando y va a pasar exactamente lo mismo. La comunidad internacional está constatando que también los gobiernos municipales que resulten de esta farsa electoral de hoy carecen de toda legitimidad. El orteguismo en todas las instituciones del Estado está marcado por la ilegitimidad, y eso va a tener consecuencias. La presión de la comunidad internacional va a continuar, y en primerísimo lugar, como prioridad absoluta, la demanda de la liberación de los presos políticos. La última pregunta que tenemos de un medio de comunicación es qué podemos esperar en temas de migración luego del control total de las alcaldías del país por parte del régimen. Probablemente lo que vamos a ver en los próximos días es un aumento en la migración hacia otros países, provocado por un lado por el desencanto y por el reconocimiento de que no hay ninguna legitimidad, pero también por la profundización de la crisis económica, política y social en el país. Ya Nicaragua depende en gran medida de las exportaciones, y ya algunos países han hablado de reducir
el ingreso de los bienes nicaragüenses en detrimento de la situación económica y para la mayoría de la población. Y en segundo lugar, hemos escuchado y sabemos que al desconocer la legitimidad del régimen en todos los niveles, esto impactará negativamente en la situación económica del país y probablemente esto moverá a una aún mayor migración hacia fuera del país. Nos hemos convertido en el principal exportador de mano de obra barata para otros países y que el principal producto de exportación de Nicaragua termina siendo los y las nicaragüenses con el ingreso de las remesas. Pero esto tendrá un límite para los efectos de la situación económica en Nicaragua. Finalmente, queremos agregar de que el pueblo de Nicaragua tiene esperanza en derrotar a la dictadura Ortega Murillo. La resistencia cívica silenciosa de la ciudadanía rechazando esta farsa demuestra que hay esperanzas de que podemos, de que vamos a liberar a las personas presas políticas y que vamos a derrocar a la dictadura y vamos a transformar a Nicaragua y vamos a encauzar el país hacia una democracia estable, duradera, en donde los derechos humanos de las personas sean respetados y donde nunca más haya un estado de sitio de facto que anula los derechos políticos como existen en este momento. Muchísimas gracias a todas y a todos los ciudadanos que se conectaron y a todos los integrantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco que han escuchado este último informe de nuestro Consejo Político.